Estimados hermanos, vamos a continuar con nuestra meditación que habíamos iniciado en el primer libro de los Reyes, el capítulo 17. Vamos a leer a partir del verso 18. Primera Reyes 17, versículo 8. Vino luego a Elías, palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Que el Señor añada su exquisita y abundante bendición a esta porción leída y a la explicación que vamos a buscar delante del Señor, a la explicación que nos va a traer lecciones espirituales sin duda alguna. Hay un texto en el Salmo 68, verso 19, dice: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Y esta es una verdad irrefutable. Por lo menos la viuda de Sarepta de Sidón podía decirle al mundo entero:
y decir, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, porque la viuda durante un año metía la mano a la tinaja y seguía habiendo harina, volcaba la vasija y seguía saliendo aceite, y se pudo alimentar así ella, su hijo y el siervo de Dios, el profeta Elías. Tenemos en el capítulo 17, verso 1, la frase, en el capítulo 1, digo el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Es una bendición para nosotros que el Espíritu Santo haya guiado a registrar estas incidencias en la vida de este gran siervo de Dios. Tenemos aquí al profeta alimentado maravillosamente por Dios. Y no es la única vez. Hemos visto, para volver a formar el cuadro que hemos armado de este capítulo 17, ya hemos visto en un mensaje al profeta frente al rey Acab. Luego hemos visto al profeta Elías en el arroyo de Kerit. Y ahora lo vamos a ver en dos lugares, en dos escenas. Una escena prodigiosa con un milagro de alimento material para el cuerpo. Y en la otra escena, donde hay lágrimas, pero hay el triunfo sobre la muerte, cuando el niño resucita en el aposento donde había hospedado la viuda al profeta Elías. El profeta se ve alimentado, como dije, de una manera espectacular y maravillosa. Y Dios lo hizo en 3 oportunidades. Fíjese, la primera vez que Dios alimentó milagrosamente al profeta fue por los cuervos en el arroyo de Kerit. La segunda vez que encontramos en la biografía, en la historia de Elías, la segunda vez que Dios lo alimentó milagrosamente fue en Sarepta de Sidón, en casa de una viuda indigente. Cuando Dios proveyó constantemente a la vasija de aceite y a la tinaja de harina la suficiencia para que puedan comer. La tercera vez que Dios alimentó milagrosamente a su siervo fue por medio de un ángel. Y esto está registrado en Primera Reyes capítulo 19, en los versos 5 al 8. Cuando el profeta huía de Jezabel, que amenazó quitarle la vida. Y dice la Escritura que con la comida que él comió, preparada por las manos de un ángel, caminó fortalecido con esa comida 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb. ¡Qué privilegio que tuvo este hombre! Comer, ser alimentado, primero por los cuervos, luego mantenido por una viuda, y después es el único hombre que tiene el privilegio que que el ángel le preparara una torta, un pan, y él reciba ese alimento y también una botija con agua en el desierto de Jezreel. Qué bendecido fue este hombre. Dice el versículo 14 que hemos leído, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Estas fueron las palabras que le dijo el profeta a la viuda, cuando ella dijo que solamente tenía un puñado de harina. Él le dijo, el Dios de Israel ha dicho así. Como profeta,
Elías dio importantes vaticinios, es decir, importantes predicciones. Y nos hace bien, queridos hermanos, recordar por lo menos las principales predicciones que hizo este siervo de Dios. La primera fue la que pronunció en el palacio de Samaria frente a Acab con referencia a la sequía que iba a venir. La segunda predicción la encontramos en Primera Reyes también, Primera Reyes 21, versos 19 y 24. El vaticinio, la predicción que hizo él, que le dio a Acab frente a la viña de Nabot, con referencia al fin solemne y trágico que Dios había dispuesto para el rey apóstata y para su mujer Jezabel. El tercer vaticinio lo encontramos en Segunda Reyes capítulo 1, en los versos 2 al 17. Ese vaticinio, esa predicción que pronunció contra el rey Ocosías, que iba a morir. Y la cuarta lo tenemos en Segunda Crónicas, capítulo 21, versos 12 al 15. Es la profecía escrita en una carta contra el rey Joram. Este hombre hablaba porque recibía las comunicaciones directas de Dios. La lección que nos deja esto, amados hermanos, es que los que tenemos la solemne y delicada responsabilidad de traer la palabra al pueblo de Dios, tenemos que estar seguros de lo que vamos a decir. Tenemos que creer en aquello que vamos a decir para poder decir, así ha dicho Jehová. En medio de esa bendición que se produjo de la alimentación portentosa, milagrosa, que el harina no mermaba, el aceite no escaseaba, llegó al hogar de esta viuda la tristeza, porque la muerte arrebató a su pequeño hijo, ese hijo que le acompañaba, que era la esperanza de su vejez. En ese hijo ella cifraba las esperanzas para que él sea el bastón que la sostenga cuando ya las fuerzas de ellas no den más. Pero la muerte se lo quitó. Y entonces entra el profeta otra vez en escena. Pide al niño y lo lleva a su aposento. Y ya hemos visto, y vale la pena leerlo y releerlo en la Escritura, cómo él se tiende 3 veces sobre el niño y directamente habla a su Dios y le pide que ese niño vuelva a la vida. Una vez que se produce el milagro de la resurrección del niño, leemos en el verso 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es que el hogar de la viuda había pasado por una gran prueba, como nos puede pasar a nosotros. Pero ahora que había pasado la prueba, brota de los labios de una madre agradecida esta espléndida confesión. Esta espléndida confesión que dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta confesión es un indicio que de las pruebas más grandes, esas pruebas más grandes pueden arrancar del corazón del redimido las más bellas confesiones para la gloria de Dios. Ojalá que las pruebas, amado hermano,
esta crisis que estás pasando, no arranquen palabras de duda o de renegar de tu Dios, que más bien arranquen palabras, confesiones, bellas confesiones para la gloria de Dios. El varón de Dios y la palabra de Dios eran una sola cosa. Esto es bueno que se destaque. El varón de Dios, para merecer este título, son pocos los que tienen. El que más lo ostenta 28 veces es el profeta Eliseo. El último de quien se dice varón de Dios en el Nuevo Testamento es de Timoteo. ¿Qué título que el Señor le da? Varón de Dios. Y el varón de Dios debe dar a conocer a través de su vida que la palabra de Dios que él pronuncia son una sola cosa, con su distintivo como varón de Dios. 3 señales del profeta se mencionan en este capítulo, fíjese. Primero, la sequía, en el verso 1. En el verso 14, la harina y el aceite multiplicados. Y en tercer lugar, en el verso 22, el niño restaurado a la vida. Además, se mencionan otras cuatro señales en su vida de notable testimonio. Por ejemplo, en Primera Reyes 18:38 tenemos el sacrificio consumido por fuego caído del cielo. En Segunda Reyes 1, verso 10 al 12, hay otra señal milagrosa. Capitanes y soldados consumidos por fuego del cielo también. Y en Primera Reyes 18, versos 41 al 45, hay otra señal, es la gran lluvia. La gran lluvia que él pudo distinguir en una pequeña nube que tenía la forma de la mano de un hombre que se elevaba del mar al cielo. Y una séptima está en Segunda Reyes capítulo 2, versículo 8, cuando el Jordán fue dividido para que él lo cruzara. Hermanos queridos, hay mucho más para sacar, pero el tiempo en esta forma de traer la palabra a través de un mensaje grabado no nos da para extendernos más. Pero de los momentos sublimes y nutritivos que hemos pastado en este capítulo, queda para nosotros el regalo de la vida de este gran siervo de Dios. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el regalo que nos deja Elías? El gran valor de la oración, que junto a la fe en un Dios vivo, aporta, da al corazón creyente firme sustento en las épocas más difíciles, constituyéndose la oración y la fe en grandes valores de la vida. ¿Y quién los posee? El creyente que posee y atesora la oración y la fe triunfa en todas las circunstancias. Por otro lado, hermano querido, Dios vive. El Dios de Elías es tu Dios, es mi Dios. Y nosotros servimos a ese Dios vivo y verdadero. Y nuestro Dios ha de cumplir su palabra, de sostenernos en todas las circunstancias que atravesamos. Que el Señor bendiga su buena palabra.